La pandemia del COVID-19 es una amenaza multidimensional y que ha afectado al sector político, económico, social, ambiental y alimentario, llegando a 212 territorios en todo el mundo. Es por eso que se requiere una respuesta adecuada que proteja tanto a zonas urbanas como rurales. En ese sentido, y de acuerdo a lo planteado en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se propone impulsar una urgente transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, porque además de la crisis sanitaria y climática, existe una profunda preocupación por una posible crisis alimentaria. De las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la agroecología podría ser la solución, ya que optimiza las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta aspectos sociales. En esa misma línea y a partir de un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, CELIA, el mejor sistema agrícola que podría hacer frente a los desafíos futuros es el que se basa en principios agroecológicos. La agroecología puede ayudar a restaurar todos los hábitats con la materia ecológica que rodean los sistemas agrícolas, de manera de crear como cortafuegos ecológicos para prevenir entonces que los patógenos salgan de sus hábitats naturales y alcancen las comunidades ganaderas y humanas. En cifras proporcionadas por CELIA, los pequeños agricultores, que controlan solo el 30% de la tierra cultivable mundial, producen entre el 50 y 70% de los alimentos que se consumen en la mayoría de los países. The biggest roles that urban farms like Brooklyn Grange can play in that discussion is simply raising awareness and bringing people together around these issues. La agroecología permite materializar la producción local de gran parte de los alimentos necesarios para las comunidades rurales y urbanas, estrategia que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mejorando la capacidad para resistir distintas amenazas, incluyendo virus como el COVID-19. Por lo tanto, la agroecología se transforma en el único camino viable para producir, ¿cierto?, los alimentos que necesitan las comunidades rurales y urbanas, y la restauración de los ecosistemas para que no se produzcan estos desbalances entre sociedad y naturaleza que son los responsables de las pandemias que estamos experimentando hoy en día. Junto con contribuir al ámbito alimentario, la agricultura orgánica y agroecológica posee altos niveles de diversidad y al mismo tiempo ofrece rendimientos razonables y ecosistémicos, además de preservar conocimientos agrícolas locales. En Chile, Bien, hoy vamos a hablar del manejo sustentable en la agricultura y puntualmente en lo que son las hortalizas. El manejo sustentable lo que intenta es utilizar cada uno de los recursos, es decir, suelo, agua, nutrientes, cultivo, para el beneficio del ambiente, el beneficio de las personas, en lo que es nutrición del organismo, en lo que es la salud del organismo, también en lo que es un beneficio económico, que es importante, y un beneficio social. Es decir, es un conjunto de cosas que produce un todo bien. Para que este todo bien se logre, necesitamos también ampliarnos y utilizar distintas estrategias. Estamos hablando de estrategias químicas, como por ejemplo la utilización de algunos pesticidas. La estrategia biológica, como por ejemplo utilizar enemigos naturales. La estrategia cultural, que en realidad hay una diversidad de puntos a tocar en lo que es estrategia cultural, como por ejemplo las rotaciones. Y finalmente, estrategia física, como aquellas practicadas tan antiguamente como lo es la esterilización del suelo con vapor de agua y que hoy en día se está retomando. Entonces, la idea es que hablemos de manejo sustentable pensando en un todo que tiene una columna vertebral en la cual tenemos distintas estrategias y cómo confluyen todas estas estrategias hacia lo que es el manejo sustentable. Solamente como un ejemplo, porque después vamos a ir profundizando en cada uno de los conceptos. En el cultivo de tomate en invernadero se usan variedades indeterminadas que deben ser guiadas. Acá tenemos una rafia, ¿cierto?, que es lo ideal porque es una tecnología, ¿cierto?, que no destruye la planta o no produce heridas. Recuerden que cada herida es susceptible de ser infectada por un patógeno o por un hongo o bacteria. Ahora, en esta planta indeterminada es necesario hacer poda durante todo el cultivo dentro de estas axilas hay brotes, ¿cierto? Y ese brote debe ser muy bien elegido, es decir, muy pequeñito para podarlo, para que quede la herida sellada y no haya posibles ingresos de estos patógenos
o hongos. Veamos el brote, ¿de qué tamaño debe estar? Ustedes se fijan que está en la axila de este tomate, deben tomarlo, ¿cierto? Y puede ser con una tijera desinfectada o con los dedos, pero dedos desinfectados, se corta y ese brote después va a quedar, ¿cierto? Va a ir creciendo y va a quedar una pequeña herida, pero no va a ser una herida sellada, de modo que no van a entrar hongos. Bien, con ese ejemplo que hemos visto en este invernadero, un cultivo de tomate, ¿cierto?, indeterminado, con condiciones de viento, que ustedes probablemente la pueden sentir en la grabación, es que les he dado algunos ejemplos de estrategias culturales. Sin embargo, no son las únicas, y como yo les explicaba, estas distintas estrategias van a ir integrándose una con otras. Vamos a ir colocando esta serie de estrategias para que nuestro cultivo sea, ¿cierto?, un cultivo sano, pero además que sea un cultivo sustentable con el medio ambiente, que sea económicamente rentable y que además nos produzca un bien en la salud y un bien para nuestro entorno social. Así es como yo los quiero invitar a que sigan la secuencia donde vamos a ir especificando lo que son las estrategias químicas con muy buenos ejemplos, estrategias físicas, estrategias biológicas y estrategias culturales. Para cada uno de ellos haremos una presentación única y exclusiva solamente para eso, de modo que después aprendamos a hacer esta integración. Es decir, es como cocinar un buen pastel o una buena pizza. ¿Qué son los biopreparados? Los biopreparados o remedios caseros para plantas son soluciones que extraen los principios activos de sustancias de origen vegetal, animal o mineral y tienen propiedades nutritivas o beneficiosas para las plantas o también pueden actuar como repelentes para los insectos. Generalmente los ingredientes los podemos encontrar en la naturaleza, muchas veces estas se encuentran disponibles en el huerto. ¿Cómo podemos extraer los principios activos? Dependiendo del tipo de material, objetivo de acción y concentración, se requieren de procesos diferentes. Las más utilizadas y de fácil elaboración, las maceraciones, infusiones, decocciones y fermentado o purines. ¿Qué es un macerado? Es un método de extracción en frío. La mayoría de las ocasiones son en base a agua fría. Existen otras en que se puede usar aceite, como el macerado de ajo. Esta opción es muy suave y suele servir ante una urgencia. Generalmente se usa para eliminar hongos, insectos o bien como repelente. En muy pocas ocasiones tiene propiedades estimulantes o de nutrición. ¿Qué es una infusión? Es un método light, rápido de preparar y aplicar. Se elabora a partir de la cocción de las plantas. De este modo se extraen los principios activos que no se extraen mediante una maceración. Generalmente se usa ante un pequeño ataque de insectos o primeros síntomas de enfermedades de las plantas. ¿Qué es una decocción? Algunas plantas son muy duras para extraer sus principios activos con una simple infusión. Para ello se realiza un proceso un poco más largo. Antes de elaborar la cocción de las plantas, estas deben ser remojadas con anterioridad durante 24 horas. Estos tipos de preparados presentan propiedades para reforzar las defensas de las plantas ante enfermedades o ataque de insectos. ¿Qué son los purines o fermentados? Son elaboraciones que se obtienen del resultado de un proceso de fermentación de fragmentos de vegetales en agua. Los fermentados requieren mayor tiempo para su elaboración y cuidados. La efectividad obtenida es mayor a las otras preparaciones y cumple una función como estimulante, además de bloquear el desarrollo de enfermedades. Algunos consejos para obtener buenos resultados en la elaboración de biopreparados son: utilizar agua no clorada, puede ser agua de pozo, río o de lluvia. Trabajar en una temperatura ambiente sobre los 12 grados. Preparar pequeñas cantidades. Y lo más importante es monitorear siempre el estado de nuestras plantas a modo de prevenir y controlar para evitar tener que tratar. En el establecimiento de cultivo de ajo, uno de los aspectos fundamentales es la sanidad del material de propagación, que para este caso son los que llamamos dientes, semillas de ajo. En este caso tenemos un bulbo sano, sin síntomas de ataque de hongos o daño mecánico. Al momento de elegir los dientes que vamos a utilizar para nuestro cultivo, debemos elegir los de la periferia del bulbo, el borde, los más grandes, de manera de asegurar el vigor de nuestro cultivo
y el calibre final del producto. Lo mismo sucede con los ajos chilotes. Un diente grande, sano, nos va a asegurar un cultivo vigoroso y sano y un producto final de óptimas condiciones. Una vez que tenemos las semillas seleccionadas de acuerdo a las indicaciones, lo ideal es realizar algún tipo de desinfección previo al establecimiento del cultivo. Entonces tomamos todas las semillas en una malla como la que vemos y la sumergimos. En este caso estamos sumergiéndola en una solución de tricoderma.